Buen día, hermanos, ¿cómo están? En esta mañana continuamos con el Sermón del Monte. A mí me toca el capítulo 6, a partir del versículo 19. Como hemos estado viendo en estos mensajes, Jesús nos invita a ser diferentes, a ser diferentes al principio, como explicaba Eduardo en los domingos anteriores, a la hipocresía del religioso, y hoy Jesús nos enseña a ser diferente al incrédulo y al sistema materialista que gobierna este mundo. Jesús en esta parte nos enseña a cómo renunciar al sistema de valores de este mundo. Él, con gran paciencia, como el gran maestro que es, nos da razones y nos explica de por qué tenemos que hacer esto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta elección que Jesús nos presenta al frente nuestro, cuando desde niños somos bombardeados por un sistema en el cual nos dice que siempre hay algo que tenemos que tener, que siempre hay algo que tenemos que consumir, que las ideas del hombre está basado en lo que tiene y el valor de ellas? Entonces, vamos a la palabra. Empecemos a leer versículo 19. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Algunos están acostumbrados al Reina Valera en esto, así que vamos a tratar de usar las dos. Dice Jesús: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se lo come y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Repito, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y Jesús, si uno lo lee rápido, por ahí es como sencillo. Jesús nos plantea acá una durabilidad comparativa entre los tesoros de la tierra y los tesoros del cielo. Jesús dice que los tesoros de la tierra, la polilla lo destruye y el ladrón roba. Nos dice que hagamos tesoro en el cielo. Ahora, ¿qué prohíbe Jesús o qué está diciendo Jesús con respecto a los tesoros de la tierra? Jesús, cuando habla de los tesoros de la tierra, se está refiriendo a la acumulación egoísta de bienes, a la opulencia, a la extravagancia, a la dureza de corazón que no siente la necesidad de los que menos tienen, a esa fantasía de que la vida solamente puede ser reducida a la acumulación de bienes, y sobre todo al materialismo que ata nuestros corazones a la tierra. Ahora, Jesús, cuando se refiere a tesoros en la tierra, no está hablando mal de tener posesiones, no habla de ser previsor, no habla de tener un ahorro por las distintas circunstancias de la vida, y mucho menos habla en contra de las bendiciones que el Señor nos da y que nos pide que nosotros disfrutemos, sino habla de lo que recién comentamos.
¿Y qué son los tesoros en el cielo? Jesús acá en su palabra no nos lo dice de forma explícita en este versículo. Pero podemos decir que hacer tesoros en el cielo es todo aquello que hacemos en la tierra que tiene repercusión en lo eterno. ¿Y qué son estas cosas? Un carácter moldeado como Jesús, un conocimiento más profundo de Él y su palabra, el aumento de la fe, la esperanza y la caridad, porque como Pablo dice, estas cosas permanecen. Y sin duda que lo mejor que podemos hacer en esta tierra es llevarnos almas. Esos son tesoros que nos llevamos al cielo. Como dice Job, desnudo he venido y desnudo me iré, sin nada. Todas tus posesiones terrenales, acá se quedan. Como explicaba Martín Field el domingo pasado, qué privilegio es llevar su palabra, dar testimonio. Estas cosas ningún ladrón la puede robar y ninguna polilla la puede destruir. Si Jesús hubiera hablado en un contexto de la Argentina, le hubiera agregado, no hay devaluación que quite el valor de estas cosas, no hay inflación ni crisis económica que pueda corromper estas cosas. Continuamos con su palabra. Versículo 22. Tu ojo es como una lámpara que da a luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Acá Jesús también nos plantea dos visiones totalmente contrapuestas. Una persona que ve, que tiene luz, y una persona que no ve y está en tinieblas. Sabemos que en la Biblia tener un buen ojo y los deseos de nuestro corazón, como leímos lo de los tesoros, tiene bastantes similitudes. Y lo que plantea Jesús es dónde ponemos o dónde está nuestro ojo. Tenemos un ojo sano que da luz a todo lo que hacemos. Eso se ve traducido en una ambición noble de servir a Dios y al hombre. Tener una vida llena de propósito. En cambio, cuando nuestro ojo es malo y nos cubre todo nuestro cuerpo en tinieblas, se traduce en una ambición innoble y egoísta. Nos transformamos en personas intolerantes, inhumanos, despiadados y codiciosos. Hubo un joven nacido en una familia cristiana con la doctrina calvinista de muy chico. Este joven le gustaba escuchar las prédicas, o leerlas, mejor dicho por la época, de John Wesley. John Wesley, este joven decía que le gustaba una frase de John Wesley que decía: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Y esta persona se crió en ese seno. Esta persona, su nombre es John D. Rockefeller. ¿Lo conocen? Sí. John Rockefeller, para el que no lo conoce, ha sido una persona del siglo XVIII, o XIX, perdón, en 1800, el cual amasó una enorme fortuna. Una fortuna de miles de millones de dólares, no de hoy,
sino de hace 200 años. O sea, imagínense. Muchos en Wall Street lo alaban por la ambición descomunal que tenía esta persona. Y hubo una persona que se le acercó a Rockefeller y ya diciendo, hermano, ¿qué más? ¿Cuándo es el límite? ¿Cuál es el límite? Y él respondiendo con total sinceridad dijo, el próximo dólar es mi límite, mostrando una ambición que no tenía fin. Y se crió en un ambiente cristiano, con valores supuestamente cristianos. Creo que se quedó con las dos primeras frases de John Wesley, se olvidó la de dar todo lo que puedas. Esto es lo que un mal ojo puede hacer. Y sabemos lo que genera la codicia en nuestras vidas, cómo nos nubla todo lo que hacemos. Bien, Jesús continúa diciendo, versículo 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Una vez más, nos da a elegir Jesús dos opciones. Y acá estamos ante una elección básica entre Dios y las riquezas, entre el Creador y un objeto de la creación. Y algunas personas cuando leen este versículo, tal vez de la boca para afuera es como lo entienden, pero en su corazón es como que les hace ruido, porque entienden de cierta manera que sí se puede, que yo puedo tener una ambición con el dinero y también puedo adorar a Dios. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Jesús te lo está diciendo. No se puede. No te está diciendo que es difícil, como el caso del rico que entra al cielo. Te está diciendo, no se puede. Y entiendo por ahí cuando estudiaba esta parte de la palabra, porque hay personas que pueden llegar a interpretar que sí se puede, sí podemos hacer un equilibrio. Y déjeme comentarle que hay una cuestión de dignidad en el medio. Dios nos exige un servicio completo. Dios exige que la adoración solamente sea para Él. Yo, Jehová, es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, dice el Señor. Ahora, el dinero es similar a Dios, pero no es celoso. El dinero te va a decir, ve el domingo, adora a tu Dios, pero de lunes a viernes, arrodíllate ante mí. No importa si el día domingo orás, lees la Biblia, mientras de lunes a viernes me adores a mí. Y ahora Jesús nos pone en esta elección y nos dice, ya no se trata de qué tesoro dura más. Ya no se trata de qué trae más beneficio para vos, sino de la dignidad en la elección que tenemos al frente. ¿Qué vamos a elegir? ¿Al Creador del universo? ¿Al Señor Todopoderoso? ¿Al Dios verdadero? ¿O a la inmundicia de la tierra? ¿Al dinero? ¿A las riquezas? ¿A las cosas que nos dicen que tenemos que tener? ¿Qué vamos a elegir?
Y Jesús nos llama a una reflexión. ¿Deseamos tesoros duraderos? ¿Queremos tener un ojo bueno? ¿Deseamos servir al Dios más digno? Entonces tenemos que tomar una decisión. Continuemos con la lectura. Versículo 25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Bien, Jesús nos plantea una cuestión de ambición. Todos los seres humanos buscamos algo, eso es innegable. Los antiguos griegos le llamaban el bien supremo, los americanos le llamaban la búsqueda, la persecución de la felicidad. Hoy podríamos decirle qué es lo que el hombre ambiciona, si bien por ahí es una palabra que tiene una connotación negativa, pero podemos ambicionar el reino de Dios, porque ambicionar significa tener un gran deseo. ¿Y cuál es el móvil de nuestras acciones? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué es lo que nos lleva todos los días a levantarnos y hacer los quehaceres del hogar? Y acá Jesús nos dice que tenemos dos tipos de ambiciones. Una ambición falsa, que está centrada en la seguridad material, y una ambición verdadera, centrada en el reino de Dios y su justicia. Vamos a ver primero la ambición falsa. Jesús acá no está despreciando las necesidades del cuerpo. No dice que el cuerpo humano no necesita alimento, no necesita ropa. Lo que está explicando Jesús en el versículo que acabamos de leer es que no tenemos que absorbernos sobre estas cosas, no tenemos que preocuparnos. Y nos da razones. Dice que preocuparse es una falacia. Primero porque es improductivo, salvo para la gastritis, las úlceras, los cardiólogos, los psiquiatras y los psicólogos, pero preocuparse es algo improductivo y también es algo innecesario, porque como leímos recién, vuestro Padre sabe todo lo que necesitamos. Y esta preocupación también es indigna para nosotros.
En un momento, como dijimos, era indigno para Dios elegir entre Dios y las cosas, y ahora es indigna para nosotros esta misma elección. Porque si elegimos estas cosas, estamos reduciendo lo que es la vida del humano, casi reduciéndolo a peor que los animales. Solamente comamos, solamente bebamos, que mañana moriremos. Casi como una máquina que solo necesita aceite para funcionar. Eso no es lo que Jesús quiere para nuestras vidas, claramente. ¿Es el bienestar un objetivo digno de dedicarle nuestra vida? ¿No tiene la vida más significado que esto? ¿Acumular bienes? Jesús nos lo explica, que esto es lo que le preocupa a los que no creen. Que sigan buscando estas cosas, que corran tras el viento. Estas preocupaciones, como Marta se preocupaba por los quehaceres del hogar, mientras María estaba con Jesús. Es la misma preocupación que la buena semilla cayó entre los espinos y creció, pero los afanes de esta vida terminan ahogando. Y es lo que Pablo en Filipenses 4 nos amonesta y nos dice que no nos afanemos. La provisión prudente está bien. La ansiedad tormentosa, desgastante y corrosiva está mal. ¿Y por qué está mal? Porque Jesús nos lo dice. Está mal porque primero es incompatible con la fe del cristiano. Y está mal porque es incompatible con el sentido común. ¿Por qué es incompatible con la fe cristiana? Lo hemos leído. Versículo 30. ¿Qué dice? ¿Por qué tienen poca fe? A aquellos que se afanan por la comida y el vestido. Y Jesús nos muestra a través de una experiencia humana que va de mayor a menor y con una experiencia subhumana que va de lo menor al mayor. ¿Por qué no tenemos que preocuparnos? Como vemos en el versículo dice, nuestra vida la sustenta Dios. ¿La hicimos nosotros nuestra vida? Cada aliento que damos en este instante, ¿quién es el que sustenta nuestra vida? Y asimismo con nuestro cuerpo, ¿quién es el que sustenta nuestro cuerpo? Dios. ¿Podemos hacer algo al respecto con esto? No. El cristiano confía en estas cosas y se las da a Dios porque simplemente no puede hacer nada. Y Jesús nos está diciendo, si confiamos en Dios para lo más, ¿por qué no confiamos en la providencia de Dios para lo menos? ¿No es el alimento menos que la vida? ¿Y no es la ropa menos que nuestro cuerpo? Y después Jesús nos dice, fíjense en las aves del cielo. Miren y reflexionen. Fijen sus ojos en ellas. Las aves no trabajan y las flores no cocen. Y sin embargo, Dios las sustenta. Incluso a la hierba, que hoy es y mañana es echada al fuego. Si Dios las sustenta a ellas, ¿no tenemos nosotros más valor para Dios? Y si esto no es suficiente, en el versículo 27 Jesús le da una mayor impronta y nos pregunta, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, agregar tan solo
un momento a su vida. La preocupación es incompatible con el sentido común. Versículo 34. Jesús menciona el hoy y el mañana. Toda preocupación o ansiedad que tenemos, los hombres, es por algo que va a suceder mañana, en el cual lo experimentamos hoy. La ansiedad, eso es la ansiedad. Y Jesús nos dice, ¿para qué anticiparlo? Cada día tiene su propio afán. Si nosotros nos preocupamos hoy por el día de mañana, muchas veces, como nos ha pasado, y somos todos testigos, de que más de una vez nos hemos preocupado por cosas que en realidad no eran o no eran de la forma que nosotros pensábamos. Nosotros, por lo general, cuando estamos preocupados y ansiosos por algo, generalmente maximizamos y agrandamos los problemas. Y cuando sucede el día de mañana, por lo general nos damos cuenta de decir, che, la verdad que sufrí más en mi cabeza que lo que realmente sucedió. Entonces, el Señor nos dice, cada día le basta su propio problema. No nos adelantemos. Por eso es incompatible con el sentido común. Ahora, quiero hacer 3 aclaraciones que me veo obligado a hacerlo. No hay mucho tiempo, pero lo quiero explicar brevemente qué es lo que Jesús por ahí con esta enseñanza no enseña. Los creyentes no estamos exentos de ganarnos la vida. No podemos sentarnos y decir, yo confío en la promesa que nos acaba de dar Jesús y Dios proveerá. No funciona así. Porque el mismo Jesús nos dice, miren las aves. Y si ponemos la vista en las aves, ¿qué vemos? ¿Dios las alimenta? Uno podría responder, bueno, si nos fijamos en la ave, en realidad el Señor no las alimenta, bajando una mano invisible o dándole la comida en la boca. No. Dios le ha dado a las aves las alas, las fuerzas de sus garras, los picos, para que vayan ellas a tomar su propio alimento. Y todas comen bien, porque es el Señor el que da ese alimento. De la misma manera, el hombre tiene que trabajar. Lo que no tiene que hacer es afanarse por su trabajo. El segundo de los problemas es que los creyentes no estamos exentos de responsabilidad hacia otros. Y este es un punto que uno podría decir, bueno, si yo veo que una persona, un hijo de Dios, tiene necesidad y Dios dice que cubre todas las necesidades, probablemente esa persona no sea hijo de Dios, porque Dios es un Dios que bendice a sus hijos. Y esto también es falso. Jesús nos promete estar libre de preocupaciones, pero no de conflictos. Hay gente, cristianos, en Ucrania, en la Franja de Gaza, que hoy están sufriendo. Y no es por una provisión inadecuada de Dios. Dios nos ha dado un mundo con recursos suficientes para que tomemos de ella. Dios nos ha dicho que nos enseñoreemos sobre la naturaleza. Y el hombre no ha hecho más que malgastar esos recursos y acapararlos y no compartirlos con su prójimo. Y si, hermano, si tú tienes y el que está sentado al lado tuyo no tiene, Dios también utiliza la providencia a través tuyo. Dios te ha dado un plato más de comida
Fíjate si el de al lado le falta. No dejemos de ser instrumentos de Dios. Y los conflictos suceden. Acá dice, en la última parte del versículo, que vamos a tener problemas. Y Jesús nos dice que confiemos en Él, porque nosotros hemos tenido el gran privilegio de ver a Cristo y su obra en la cruz. Si nos centramos en el viernes, con Cristo crucificado, con su cuerpo mutilado, muerto, nosotros observando, ¿qué se nos vendría a la cabeza? Nuestro Maestro, en quien confiábamos, está muerto. Nosotros dispersados, y vemos esa situación y pensamos, Dios, ¿esto no es mucho? Esto es más de lo que nosotros podemos soportar, ver a nuestro Jesús crucificado. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Que confiemos en Él. Cuando parece que Dios no hace nada y que el conflicto se vuelve atroz, así como en la cruz, Dios en ese momento estaba reconciliando al hombre consigo mismo, no tomándole en cuenta nuestros pecados. Así nosotros también tenemos que confiar en Dios, en su providencia. Esperemos el domingo, porque cuando el domingo venga y veamos a Jesús resucitado, todos nuestros problemas van a quedar muy chiquitos. Siguiendo con el tema, tenemos ante nuestros ojos la ambición falsa, que ya hemos visto, y la ambición del cristiano. Jesús nos dice que la verdadera ambición del cristiano es el reino de Dios y su justicia. Esto es algo más elevado que tiene el cristiano en su vida, algo por el cual dar su vida. Este es nuestro bien supremo. No son las cosas materiales, sino lo espiritual. ¿Qué es el reino de Dios? Para saber. Si Jesús me dice que lo tengo que buscar, tengo que saber qué es el reino de Dios. El reino de Dios no es todo el universo, no es toda la creación. El reino de Dios, que se refiere acá, es el dominio de Jesús sobre su pueblo, en bendición total y en demanda total. Buscar primero el reino de Dios es desear la extensión del reino de Jesús. Primero en nosotros, cuando nos humillamos, reconocemos, confesamos nuestros pecados y creemos. Y damos a cada rincón de nuestra vida el señorío a Jesús. Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros negocios, nuestra declaración de impuestos, todo. Cuando todo sea sometido a Él, ese es el reino de Dios. Y esta es nuestra ambición primordial, porque tenemos que buscar que Jesús reciba de los hombres el honor que se le debe por la obra redentora en la cruz. Y la justicia de Dios, que está separado, por ahí el que está acostumbrado al Reina Valera es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como si fueran dos cosas diferentes, y son dos cosas diferentes. La justicia de Dios es un concepto mucho más amplio, en el cual incluye nuestra justicia individual, la justicia social, porque Dios es justo. Todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte habla de la justicia de Dios también. Y Dios, al ser un Dios de justicia, quiere que su justicia
esté en todo el mundo y no solamente en el ámbito de los cristianos. Porque la justicia de Dios es reveladora. El reino de Dios es solamente para los cristianos, solamente para aquel que ha nacido de nuevo. Pero la justicia de Dios es la forma que Dios tiene de que nosotros, aplicando su justicia, podamos revelar el reino de Dios. ¿Cómo el no creyente va a desear el reino de Dios si nosotros no ejercemos la justicia de Dios en esta tierra? Cuando vemos el Antiguo Testamento, Jesús no solamente se preocupaba por su pueblo. Sin duda que tenía un ojo en Israel, pero miraba lo que hacían el resto de los pueblos. ¿Y qué es lo que decía? ¿Qué le dolía a Dios? La idolatría, el sacrificio de niños, la inmoralidad sexual. Eso es la justicia. Es mucho más amplio. Y ahora, para ir terminando, ¿cuál es nuestra ambición? Jesús la pone una al lado de la otra. ¿Qué has elegido? Cuando elegimos la ambición verdadera, como dice el versículo, todas las demás cosas serán añadidas. Se está refiriendo a que sí podemos tener ambiciones secundarias. No está mal que el hombre tenga deseos. Ahora, cuando hemos elegido bien, todos estos deseos secundarios se transforman en sanos, porque no compiten con nuestra ambición primaria, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y ahí es cuando el cristiano puede ejercer influencia en el mundo, aprovechar las dotes que el Señor le dio, trabajar y ser próspero en su trabajo. ¿Por qué? Porque estas ambiciones secundarias ya no van a ser un fin en sí mismo, sino un medio para un fin mayor, que es el reino de Dios y su justicia. Este es el bien supremo. Esto es lo que le da sentido a la vida del cristiano. Cuando mañana, el día lunes, vayas a trabajar, busca el reino de Dios, no los bienes materiales. Y va a cambiar tu visión del trabajo. Deja que Dios provea, no te preocupes. Señor, da el pan cada día, como lo pedimos en el Padre Nuestro, que lo vimos el domingo pasado. El fin último de todo esto es darle la gloria a Dios. Y nuestra ambición primaria y nuestra ambición secundaria van a ser alineadas para que podamos lograr este fin. Hermanos, yo sé que vivir en Argentina tal vez es una confianza todos los días extrema de la provisión de Dios. Si algo caracteriza es que todos los días tenemos que confiar porque todos los días nos pasan cosas y Jesús nos manda a confiar. Quiero que oremos porque sabemos que hay muchos cristianos que están en necesidad. Hay falta de trabajo en este país y aquellos incluso que tienen trabajo no logran cubrir las necesidades básicas. Entonces, pido que hagamos grupitos, pequeños grupitos donde podamos orar lo que hemos visto hoy. Que primero busquemos el reino de Dios y su justicia.
pero también que nos podamos acercar a Dios con confianza y plantear todo lo que necesitamos. Dios ya sabe qué es lo que necesitamos, pero también quiere que nosotros le pidamos. Entonces, tomémonos unos minutos para orar por estas cosas.